Vengan ustedes, buenas tardes, señoras y señores. Tengo que agradecer al Centro Cultural de la Generación del 27, hoy día regido, dirigido por Aurora Luque, y en este caso representado por José Antonio Mesa Toré, sentado enfrente de mí, a mi derecha, el haberme invitado a protagonizar este honor que es el de modesto presentador de uno de los máximos talentos que cabe esperar en una conferencia, no en Málaga, sino en cualquier parte del mundo. Se trata de Nigel Dennis. Yo conocí a mi maestro Nigel, Mr. Dennis, lo conocí a consecuencia de una aventura cultural que, por mi vocación bergaminiana, se me ocurrió un buen día intentar organizar. No tenía dinero para organizar nada y entonces incluso fundé una sociedad legal, pero fantasma, porque claro, a Curro Fortuny no se le podían dar subvenciones por la cara, había que dársela a una entidad pública. La fundé y empecé a solicitar subvenciones para organizar un ciclo dedicado a la divulgación, la investigación, bien, sí, la divulgación cultural de uno de los más grandes, de los más importantes, de los más, yo diría, fundamentales autores del siglo, aunque estemos muy mal utilizado ese adjetivo ahí, porque suena fatal, autores del siglo XX, que es José Bergamín. Pensaba que estaba poco reconocido, que su prestigio era menor del que debería ser, y bueno, pues intenté homenajearlo de alguna manera. Entonces ya digo que, sorprendentemente, fui muy bien tratado por todas las entidades sociales, llamémoslo así, o políticas, si quieren ustedes, institucionales de Málaga, porque recibí subvenciones de Málaga y de fuera, parte del extranjero, porque recibí subvenciones de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Málaga, concretamente del Instituto del Libro, del Ministerio de Cultura, en fin, a todas partes donde me dirigí encontré una respuesta satisfactoria, y bueno, pues eso me animó muchísimo y empecé a trabajar. Claro, yo invité a las personas que consideraba que podían hacer una lectura más original de Bergamín, pero me faltaba un gran especialista, entonces acudí a José Antonio Mesa Toré, eternamente presente en este ámbito, y el que entonces dirigía el Centro Cultural de la Generación del 27, don Julio Neira, y ambos, ante una serie de nombres que yo pensé, me dijeron que tenía que traer a Nigel Dennis. Lo conocía de otro congreso, no recuerdo ya si sobre Hinojosa o sobre si Alto Laguirre, y me dejó fascinada la conferencia que escuché de él ese día, y mi entusiasmo por traerlo se vio colmado cuando los representantes del Centro Cultural se comprometieron a cubrir los aspectos pecuniarios y logísticos de todo lo relativo al viaje, emolumentos y estancias, comidas, manutención en Málaga de este investigador, este filólogo hispanista, que estuvo en un tris de ser filólogo, debe decirse danés, sí, ¿no? En fin, por intereses sentimentales, es trilingüe, bueno, habla más lenguas, pero por supuesto el inglés, el español y el danés, pues son tres lenguas que domina, ya lo verán ustedes. Bueno, el danés no lo sé, yo no sé ese idioma, pero el español con una absoluta corrección. Y de hecho estuvo a punto de ser especialista en literatura danesa. Al final nos hizo el favor de decantarse por la literatura española y por tener la valentía de especializarse en un francotirador, en un guerrillero casi desconocido entonces, lo conocíamos unos pocos, que era José Bergamín. Yo conocía a José Bergamín sobre todo a través del Litoral y de alguna publicación digamos que casi de bibliófilo, que había encontrado por aquí y por allá, y mi sorpresa fue no grande, sino más bien una sorpresa esperada, valga el oxímoron, cuando descubrí que uno de los libros que había comprado yo con artículos y ensayos breves de Bergamín, estaba editado precisamente por Nigel Dennis. Fue una doble satisfacción. Llegó a Málaga, dio su conferencia, siempre minoritaria, lo cual es normal. Piensen ustedes que, y no quiero despreciar a nadie, pero piensen ustedes que los gustos de las masas, los gustos lectores de las masas, son los mejores que puede haber en tanto que son mayoría, pero ya está. Todos sabemos que los autores más interesantes, originales,
los autores que realmente tienen una personalidad muy, vamos a redundar, personal, son bastante poco conocidos, bastante poco queridos, y tenemos que ser o bien los curiosos como yo, y ustedes, por supuesto, el burro delante, o bien los especialistas como Nigel Dennis, los que los que disfrutamos de su lectura y los que podemos permitirnos el lujo de intentar conocer más lo que es su obra y su personalidad. Como yo no soy tan gran, soy un aficionado, ya lo he dicho, como yo no soy tan gran conocedor de la obra de Bergamín, y Bergamín sale también en esta conferencia, pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es callarme y darle la palabra a este londinense que estuvo 20 años siendo profesor en la Universidad de Ottawa y que ahora es eminente profesor titular de la Universidad Escocesa de St. Andrews. Para Málaga, un honor tener aquí a esta eminencia. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Curro, y gracias a vosotros por venir. Estoy especialmente agradecido a los del Centro Cultural porque han manifestado un interés muy especial en organizar este encuentro. Sé que Aurora Luque tenía ganas de asistir, pero tenía un compromiso ineludible en Madrid, pero doy las gracias a José Antonio, que siempre cuento con su apoyo amistoso aquí en Málaga. Obviamente para mí me siento, lo decía antes, una especie de malagueño honorífico, porque esta ciudad es una ciudad que tiene una significación muy especial para mí, para mi familia, así que solemos asomarnos lo más frecuentemente posible. Espero que el tema de hoy que me corresponde presentar os interese y os divierta. El hecho es que en el marco de los estudios sobre el exilio republicano se habla, y con toda la razón, del impacto que causaron los refugiados españoles en los países de acogida, o sea, en México, en Chile, en Argentina, en la Unión Soviética, incluso en Gran Bretaña. Se habla mucho del impacto sobre la vida cultural de esos países de los refugiados españoles, especialmente en el campo de la educación, la filosofía, la edición de libros, la educación, en fin, en una serie de zonas, pero no se habla prácticamente nada de ese impacto en el marco del baile en el exilio. Y ese es el interés especial que creo que tiene este tema. Además, lo que voy a hacer para ilustrar este tema es tomar el ejemplo de una compañía de ballet, la Paloma Azul, creada por Bergamín y Rodolfo Halfter con la ayuda de una bailarina estadounidense, Anna Sokolov. Y este tema me interesa desde hace muchos años por razones especiales. Desde la primera vez que oí en los años 70 del siglo pasado, cuando digo el siglo pasado me pone un poco nervioso porque el siglo pasado para mí es el siglo XIX, pero de pronto, en fin, para situarnos históricamente, en los años 70 del siglo pasado oí por primera vez una anécdota sobre Juan Ramón Jiménez que me llamó mucho la atención. Y parece ser que a comienzos de los años 40, creo que fue en el 41, Juan Ramón hizo un viaje, creo que a Buenos Aires, se me olvidan los detalles, pero no importa. Y por lo visto, lo primero que dijo cuando bajó del avión a la persona que estaba ahí para recibirlo fue lo siguiente. Preguntó: ¿es cierto que Bergamín ha gastado el oro de Moscú en bailarinas? Entonces me llamó mucho la atención porque en esa época, cuando yo era mucho más joven que ahora, me interesaba mucho el tema de la relación de amor y odio entre Juan Ramón y Bergamín. Y ese tema me interesaba porque el ejemplo de Bergamín y Juan Ramón era una especie de ejemplo paradigmático, que eso ilustraba la relación conflictiva que tenía Juan Ramón con todos los poetas del 27. Recordemos que Bergamín fue durante unos años el discípulo más fiel de Juan Ramón
y luego se convirtió, por distintos motivos, en su enemigo más despiadado. Entonces yo tenía ganas de aclarar el porqué de esa pregunta más bien maliciosa de Juan Ramón, y pude consultar en esa época al mismo Bergamín. Y fue entonces cuando él me habló por primera vez de la paloma azul, un poco para contextualizar la anécdota, y me habló de las bailarinas del exilio. Bergamín me explicó también que esa aventura de la paloma azul estaba íntimamente relacionada con una obra suya titulada Don Lindo de Almería, que yo no conocía. La existencia de la obra no era ningún secreto, porque sale en la correspondencia entre Bergamín y Lorca. Hay una carta de Lorca en la que comenta en términos muy elogiosos su lectura del manuscrito de la obra. También, como veremos, voy a mencionarlo de paso, también aparece el tema en la correspondencia entre Bergamín y Juan Guerrero, que tuve la oportunidad de consultar en el archivo de Guerrero en Puerto Rico. Eso también hace años. El problema que yo tenía en ese momento era que la obra no se había publicado nunca. Y por lo visto estaba perdida definitivamente. Así que en ese momento no pude hacer nada para informarme sobre el tema. Pero no se me olvidó esa anécdota sobre las bailarinas, entre otras razones porque parecía apuntar hacia un aspecto fundamental del fenómeno del 27 o de la Edad de Plata en general, que en esa época, en los años 70 del siglo pasado, no se tenía en cuenta. Y era que varios de los logros más importantes del 27 tenían un carácter marcadamente interdisciplinario. Es decir, que surgen a raíz de colaboraciones entre escritores y pintores, entre poetas y compositores, entre cineastas e ingenieros, por ejemplo. Es decir, que básicamente el fenómeno del 27 es un fenómeno cultural de índole intermedial. Pues volví al tema de Don Lindo algunos años después, o sea, después de la muerte de Bergamín, cuando a mediados de los años 80 me puse en contacto con la sobrina de Manuel de Falla, con la intención de preparar una edición de la correspondencia entre su tío y Bergamín. En esa época el archivo de Falla estaba en Madrid, ahora está en Granada, pero en esa época estaba en Madrid. Y un día, trabajando tranquilamente en el archivo de Falla en Madrid, encontré, para mi gran sorpresa y alegría, el manuscrito perdido de Don Lindo de Almería. Y apoyándome en las cartas que se cruzaron entre Bergamín y Falla, pude reconstruir la historia de la transmisión de la obra y de su representación en México en 1940. Todo esto lo presenté en esta edición de la obra que salió también en el siglo pasado, en 1980 y algo. Ahora, si vuelvo a este tema ahora, después de muchos años, es por tres razones que quería comentar brevemente. En primer lugar, pude establecer una relación muy cordial con la viuda de Halffter, doña Emilia Halffter de Salas-Viu, una mujer excepcional en todos los sentidos, porque doña Emilia puso a mi disposición su archivo personal, que es completísimo, y que contiene una documentación preciosa sobre la carrera de su marido, incluida su colaboración en la representación de Don Lindo de Almería. En segundo lugar, hice un viaje a México el año pasado y pude visitar un lugar muy curioso, muy folclórico, como muchos
muchas instituciones oficiales en la Ciudad de México. Se llama el Centro de Documentación, Investigación e Información sobre la Danza. Y en ese lugar hay también muchos materiales inéditos sobre el tema de la paloma azul. Y en tercer lugar, una visita que también hice en México hace poco. Hice una excursión a Xochimilco, para los que conocen la zona, donde pude ver una exposición del pintor mexicano Antonio Ruiz El Corsito. Antonio Ruiz es uno de los protagonistas de esta historia, la que os voy a contar hoy. Y afortunadamente he tenido acceso, por lo menos un acceso parcial, al archivo de Antonio Ruiz. Y todas las imágenes que os voy a mostrar hoy proceden de esas tres fuentes: del archivo de la Viuda de Halfter, del Centro de Investigación sobre la Danza en México y el archivo de Antonio Ruiz. O sea, esto sigue siendo una obra en marcha. Mi intención es que si consigo vivir hasta el próximo siglo, hacer una especie de historia total de las bailarinas del exilio. Bueno, Don Lindo de Almería lleva un subtítulo: escenas de costumbres andaluzas. Y lo que pasa es esto, que Bergamín en la obra toma una serie de elementos y personajes de la vida popular andaluza, unos curas, una pareja de la Guardia Civil, unos picadores, un torero, una reja, una maceta de claveles, un San Antonio, una muchacha hermosa, y por medio de la exageración y la caricatura irónica, las estiliza, las desrealiza en el sentido orteguiano de la palabra, hasta tal extremo que se convierten en conceptos abstractos o en lo que el propio Bergamín llama pretextos figurativos. Ahora, manejando las cartas entre Bergamín y Falla, era evidente que el joven escritor le había mandado al músico el manuscrito de Don Lindo a finales de 1926, con la intención de conseguir la colaboración musical de Falla, así como la pictórica de Pablo Picasso, para la realización del proyecto. Bergamín se proponía, algo ingenuamente a mi modo de ver, repetir la experiencia y el gran éxito de obras como La vida breve, El amor brujo y sobre todo El sombrero de tres picos. Para él, es decir, para el joven Bergamín, esas tres obras constituían ejemplos excepcionales de lo que había llamado en una serie de escritos sobre la estética, publicados en la primera mitad de los años 20, el idealismo andaluz. Esa frase, el idealismo andaluz, es importante, ya que junto a su variante, el andalucismo universal, ayuda a aclarar el sentido estético de este juego escénico de Don Lindo. En la carta que acompañaba el manuscrito de la obra, Bergamín la califica de cromoterapia de sainete andaluz. Cromoterapia en el sentido de que era un intento de superar el andalucismo barato que en ciertos sectores de la música, la pintura y la literatura de esos años amenazaba con inundarlo todo. Esa es una frase de Alberti. Amenazaba con inundarlo todo. Era el gran peligro para los poetas buenos de la época. Bergamín entonces se proponía evitar el color local, banal y ramplón, apuntando imaginativamente y no sin cierta gracia hacia una versión o visión de Andalucía más finamente estilizada o desrealizada. Esto explica por qué en otra carta escrita por las mismas fechas, esta dirigida a Juan Guerrero, en la que comenta el tema, Bergamín dice que se trata de una obra sin palabras
y dice, para no caer en el acento imitativo de los personajes, cuya acción pasa en Australia, para evitar, también dice, el color local. Ahora, obviamente, la obra no tiene lugar en Australia, pero es parte de la exageración de Bergamín. En pocas palabras, pues, se trata de algo que el propio Falla había realizado con tanto éxito en su propia labor creadora hasta entonces, la dignificación o universalización artística de lo andaluz. Resulta que Falla se niega a colaborar con Bergamín en la realización de este proyecto. A pesar de la amistad que les une, la verdad es que les separan también notables diferencias de temperamento. La personalidad de Bergamín, entre inquieta y caprichosa, hiere a veces la delicada y exigente sensibilidad religiosa del músico. Hay una escena en la primera versión de Don Lindo, por ejemplo, la que recibe Falla, en que salen dos mulatas desnudas bailando el Charleston. Es de suponer que ese detalle, entre otros, le asustó bastante al propio Falla. Por otra parte, Falla siente la obligación por esas fechas de centrarse en su propia labor, evitando distracciones. Y por eso tampoco llega a colaborar en otros proyectos más o menos parecidos que surgen en la misma década. Me refiero a dos proyectos concretos que le propone García Lorca, La niña que riega la albahaca y Lola la comedianta. Bueno, ante la imposibilidad de conseguir la colaboración de Falla, Bergamín pasa el proyecto de Don Lindo de Almería a su amigo Rodolfo Halffter. En cierto sentido, Halffter es la persona idónea para poner la música que exige la obra. Es Halffter de la misma generación que Bergamín, amigo de Gerardo Diego, de Adolfo Salazar, del propio García Lorca, frecuenta la residencia de estudiantes con cierta asiduidad. Además, con su hermano Ernesto, el más famoso de los dos, injustamente. Creo que Rodolfo interesa mucho más que Ernesto, pero es una opinión personal. Pero con su hermano Ernesto ha ayudado a ilustrar musicalmente algunas de las canciones de Marinero en Tierra de Alberti. Rodolfo se considera también discípulo de Falla y además, junto a sus compañeros músicos y compositores, el llamado Grupo de los Ocho, Bacarice, Julián Bautista, Mantecón, Pitaluga, Remacha, etc., Halffter comparte las mismas aspiraciones estéticas que Bergamín y Falla. Nadie mejor que Halffter, entonces, para hacerse cargo de la realización musical de Don Lindo de Almería. Por otra parte, no hay que olvidar que algunos de sus compañeros de generación ya habían llevado a cabo proyectos semejantes en los que, muy de acuerdo con los criterios de Bergamín, habían manifestado una actitud irónica, puramente intelectual, hacia el estímulo de lo popular. Pienso concretamente en la zarzuela de Pitaluga, titulada El Loro, y en los ballets de algunos miembros del Grupo de los Ocho, como Corrida de Feria de Bacarice, La Maja de Fernando Remacha y Juerga de Julián Bautista. Toda la propuesta de Bergamín le brinda a Halffter la oportunidad de adentrarse en el mismo terreno. Halffter termina la suite para el ballet Don Lindo de Almería en 1935. En marzo del año siguiente, bajo la dirección de Gustavo Pitaluga, se estrena la obra en el Colegio de España en París y un mes después figura en uno de los programas de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea celebrados en Barcelona.
La obra tuvo una acogida crítica muy favorable. Muchos creen que es la mejor obra de Halffter. Pero si Don Lindo tenía ya, por fin, su propia personalidad musical, todavía le faltaba su realización pictórica y escénica. No deja de ser algo incongruente que en Barcelona, en abril de 1936, se anuncie la obra como divertimiento coreográfico, cuando lo que no tiene aún es precisamente el componente esencial de la coreografía. En vísperas de la Guerra Civil, pues, Don Lindo sigue siendo un ballet sin baile, un ballet sin bailarinas. Y habrá que esperar hasta el final de la Guerra Civil y el comienzo del largo y doloroso exilio de Bergamín y Halffter para que aparezcan por fin esas bailarinas, como veremos a continuación. Como seguramente sabéis, Bergamín y Halffter están muy involucrados en la defensa de la República durante la Guerra Civil. Halffter en el Departamento de Música de la Subsecretaría de Propaganda y luego en el Consejo Central de Música, donde dirige la importante revista Música. Bergamín en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, de la que es nombrado presidente en agosto de 1936, y luego con Juan Larrea, Max Aub, Eduardo Ugarte y otros en la Delegación Cultural de la Embajada de España en París. Por lo visto, hay un intento de montar Don Lindo en la capital francesa en 1938, con la colaboración de Picasso y Miró. Yo he visto en los archivos de Picasso en París la propuesta que le hace Bergamín, pero por motivos desconocidos ese proyecto no se realiza. Halffter sale de España en circunstancias dramáticas a comienzos de 1939 y después de numerosas dificultades consigue reunirse con su familia en París. Y es allí donde en marzo de aquel año asiste a las reuniones en el curso de las cuales se funda la Junta de Cultura Española, organización presidida por Bergamín en la que el nombre de Halffter figura como vocal músico. En mayo de 1939, Bergamín encabeza una delegación de la Junta que, por invitación del presidente Lázaro Cárdenas, se desplaza a México con la tarea de preparar el terreno para la llegada de un importante contingente de refugiados, los que llegarán poco después en el Sinai. Entre los miembros de la Junta que le acompañan, un total de unos 25, están Emilio Prados, Miguel Prieto, Eduardo Ugarte, José Herrera Petere y, como no, Rodolfo Halffter y su mujer Emilia Halffter de Salas-Viu. Es la hermana del crítico musical Vicente Salas-Viu. Sí. Una vez instalados en su nueva sede en la Ciudad de México, estos miembros de la Junta se ponen a elaborar un ambicioso programa de actividades culturales, reuniones, conciertos, conferencias, exposiciones e incluso publicaciones. Estoy casi seguro de que es en este momento, en este contexto, cuando surge la idea de llevar a Don Lindo de Almería a la escena en México, como expresión del objetivo fundamental de la Junta, es decir, el de mantener vivo en las circunstancias difíciles del exilio lo mejor de la cultura española. Por otra parte, no hay que olvidar que Bergamín disponía por fin de un presupuesto generoso, el oro de Moscú, que decía Juan Ramón, para realizar todos esos proyectos. Pero si el proyecto... A ver, me falta aquí.
Si el proyecto de montar Don Lindo en México llega a realizarse, es ante todo gracias al encuentro decisivo que tiene lugar en México en el verano de 1939 entre Benjamin Halfter y la bailarina estadounidense Anna Sokoloff. Es ella la que está en medio. Anna Sokoloff es un personaje fascinante, proveniente de una familia de inmigrantes judíos, ruso-polacos. Nació en Estados Unidos en 1910 y se crió en un barrio obrero de la ciudad de Nueva York. Estudió danza desde muy joven y a los 16 años abandonó el hogar familiar para dedicarse exclusivamente a ella. De 1930 a 1938 formó parte de la compañía de la famosa Martha Graham, pero paralelamente formó su propio grupo, el llamado Dance Unit, con el que creó obras con un fuerte contenido de crítica social y propuestas novedosas, cultivando un estilo dancístico que los mexicanos llamarían disciplina gimnásica, o sea, un estilo físico, pero de gran elegancia y expresividad. Anna Sokoloff incluso pasó una temporada en la Unión Soviética y por eso en México la llamaban siempre la rusa. En pocas palabras, llegó a ser una de las representantes más destacadas del ala izquierdista de la danza moderna estadounidense. Bueno, en 1939, el pintor mexicano Carlos Mérida vivía en Nueva York y en marzo de aquel año asistió a una función del Dance Unit. Le impresionó tanto que inmediatamente invitó a la Sokoloff a México y la visita se realizó poco después. En abril, la Sokoloff y sus bailarinas debutaron en el Palacio de Bellas Artes. Tuvieron tanto éxito, obviamente los mexicanos se quedaron alucinados ante ese tipo de danza, que la visita se prolongó hasta mediados de mayo, cuando por fin los miembros del grupo tuvieron que volver a Estados Unidos. Estos son mis hijos que llegan, perdieron el vuelo esta mañana y por fin van a llegar hacia las 10 de la noche. Bueno. Pues a la Sokoloff, sin embargo, en el mes de mayo del 39, le invitaron a quedarse en México como profesora de baile, formando su propio grupo de danza y con un contrato de 8 meses en la Casa del Artista, formó un conjunto de jóvenes bailarinas que ella misma seleccionó. Eran todas mexicanas de entre 15 y 20 años que formarían poco después el núcleo de las bailarinas de la Paloma Azul que se ven aquí. Eso fue creado varios meses después. Entre esas jóvenes bailarinas había varias que, andando el tiempo, serían las figuras más notables de la danza moderna en México. Si me detengo brevemente en el caso de Ana Mérida, hija del pintor Carlos Mérida, es solo porque tengo más fotos de ella que de las otras y porque además desempeñó un papel clave en la representación de Don Lindo. Se hizo tan famosa, de hecho, en base a esa experiencia, que el mismísimo Diego Rivera acabó por hacerle un retrato. Aquí se ve el estudio de Diego Rivera pintando a Ana Mérida. Bueno, atraídos sin duda por el espectáculo de tanta belleza femenina, medio desnuda además durante gran parte del tiempo, Benjamin y Halfter comienzan a asistir a las clases y ensayos del grupo y consiguen convencerle a Anna Sokoloff de que una obra idónea para ellas sería Don Lindo de Almería. En fin, ellos ya tenían el libreto y la música,
y estaban dispuestos a conseguir la colaboración de sus compañeros refugiados, así como la de sus amigos mexicanos, para llevarla a la escena. Ella podría proporcionar la coreografía, así como las bailarinas. Por otra parte, ahí estaba el presupuesto de la Junta de Cultura Española para resolver problemas prosaicos de índole financiera. La Sokoloff aceptó la propuesta y, como diría Adolfo Salazar, algunos años después, de ese momento, es decir, de ese momento del encuentro que se produce entre Bergamin, Halffter y Sokoloff, parten iniciativas que condujeron al actual florecimiento del ballet mexicano. Así fue como el 9 de enero de 1940, en el Teatro Fábregas de la Ciudad de México, se estrenó Don Lindo de Almería. Presentado como Ballet Mojiganga, constituyó el debut oficial del nuevo grupo de bailarinas entrenadas por la Sokoloff, conocido como el Grupo Mexicano de Danzas Modernas y Clásicas. Bergamin consiguió la colaboración de dos pintores importantes, su amigo y compatriota Ramón Gaya y el mexicano Antonio Ruiz El Corsito. Gaya hizo este cartel de anuncio, prácticamente desconocido en el marco de la obra de Gaya, y Antonio Ruiz hizo, entre otras cosas, los trajes y decorados, y ayudó con la preparación del material publicitario. Aquí se ve un dibujo del enorme papagayo que forma parte del telón de fondo de la obra, utilizado simplemente aquí, en este caso, para el programa de mano. Se ensayó la obra durante los últimos meses de 1939 y afortunadamente disponemos de una serie de fotos que corresponden a esos ensayos y al estreno mismo. Todas estas fotos son inéditas, son las que encontré en México. Aquí se ve al Corsito, también Carlos Chávez, según me han dicho algunos amigos mexicanos, con la Sokoloff. Halffter, Ana Mérida, a mano izquierda, la Sokoloff hablando con Carlos Mérida. Esta es Ana Mérida haciendo el papel de uno de los dos curas que aparecen en la obra. Halffter con Ana Mérida durante los ensayos. Los dos curas, de nuevo. La escena nupcial en que Don Lindo se casa con una muchacha joven. Esa representación de Don Lindo tuvo un éxito enorme. Aquí, por ejemplo, vemos a Halffter con Ana Mérida y la Sokoloff que salen a la escena para recibir los aplausos de un público estático. No se ve al público estático, pero os garantizo que el público estuvo estático esa noche. La obra fue ampliamente comentada en la prensa. Aquí vemos un artículo de Armando de Campos, director artístico del Círculo de Bellas Artes, en el que destaca en términos muy entusiastas los méritos de la obra. Y reproduce además dos fotos, que creo que son las únicas existentes, del escenario y decorado. Bueno, durante los primeros meses del año 40, Ana Sokoloff siguió trabajando con su grupo mexicano de danzas modernas y clásicas. Aquí tenemos un programa de una función de marzo de aquel año. Pero el hecho es que la representación de Don Lindo había tenido tanta resonancia en las esferas más altas de la sociedad mexicana que no tardó en presentarse la posibilidad de repetir la experiencia e incluso de hacer algo más ambicioso a largo plazo. Y con la ayuda del pintor mexicano Manuel Rodríguez Lozano, Bergamin, Halffter y Sokoloff propusieron la creación de un nuevo grupo de danza con el propósito de dar una forma más sólida y permanente
a las innovaciones evidentes en el estreno de Don Lindo. Consiguieron el apoyo material del presidente del país, canalizado a través de su secretario personal, Agustín Leñero, es un nombre significativo en este marco, así como el mecenazgo de un matrimonio mexicano muy rico, el arquitecto y aficionado a las artes escénicas, Carlos Obregón Santacilla, y su mujer Adela. Conviene tomar nota de esos nombres porque van a ser importantes en lo que queda de la historia. Carlos y Adela Obregón Santacilla. Adela era muy conocida como benefactora y patrocinadora en el mundo sociocultural mexicano, siendo miembro destacado, por ejemplo, de la Cruz Roja, de la Asociación Nacional contra la Ceguera y del grupo patrocinante de la Orquesta Sinfónica de México. Era también actriz y estrella de cine e hizo el papel de nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz en una película estrenada precisamente en 1940. El detalle, como veremos, es también significativo. Entonces, estas tres personas, Agustín Leñero, secretario de Cárdenas, Carlos y Adela Obregón Santacilla, serán los miembros clave del patronato de la nueva compañía de baile que se bautiza con el nombre La Paloma Azul. Hay varias explicaciones del porqué de este nombre. Podemos discutirlos después si os interesan. Pero la versión que yo prefiero es la que me dio la viuda de Halffter, que me explicó que era el nombre de una pulquería frecuentada por su marido y Bergamín y por los otros protagonistas de esta historia. Entonces, en mis andanzas por México, habréis comprendido que soy un investigador intrépido, dispuesto a hacer sacrificios de gran envergadura para aclarar los datos precisos de la historia. Pude descubrir que esa pulquería, la Paloma Azul, existe todavía. Se trata, como veréis, de un lugar bastante folclórico que lleva este emblema, la paloma azul, aquí con alas de cacto, es decir, explicando que está relacionada con la fabricación del pulque. Entonces ese lugar existe todavía, es la misma pulquería de los años 40, reformada obviamente. Bueno, las bailarinas de la Paloma Azul ensayaron asiduamente durante el verano y otoño de 1940 e hicieron su debut oficial en septiembre de aquel año en la primera de 4 funciones que tuvieron lugar en el Círculo de Bellas Artes. Para los programas de mano, Ramón Gaya hizo unos dibujos exquisitos y Antonio Ruiz diseñó las entradas. En ambos casos vemos cómo se usa la paloma como logotipo de la compañía e identificamos el lema alrededor de la figura de la paloma aquí. El lema Las artes hice mágicas volando, que es un verso de Lope de Vega proporcionado por Bergamín, gran conocedor de la obra de Lope. Bueno, gracias a los recursos financieros de los que disponían los responsables de la empresa, no repararon en gastos en el momento de poner en marcha el programa de ese otoño. De hecho, todo se hizo a lo grande. Adela, que vemos en el centro de esta imagen, se encargó de vestir a las bailarinas muy elegantemente y de presentarlas en público. La vemos aquí con Adela en el centro, como digo, acompañadas de Halffter hacia la izquierda y de Agustín Leñero a mano derecha. Entre estas socolovas, que así las llamaban en México, podemos identificar incluso a varias jóvenes que, como Ana Mérida,
tendrán una trayectoria posterior brillante en el mundo de la danza como fundadoras y directoras de sus propias agrupaciones de bailarinas. Aquí, por ejemplo, en esta foto podemos identificar a Rosa y Alicia Reina, además de la legendaria Marta Brecho, que vive todavía en la Ciudad de México. Uno de los aspectos más curiosos de la Paloma Azul era la relación que el propio Bergamín estableció con las bailarinas y las huellas que esa relación dejó en su obra literaria. Por lo visto, Bergamín cultivó la costumbre de dedicar sonetos a las bailarinas más guapas, sembrando celos, al parecer, entre las que, a su modo de ver, no merecieron tal honor. Aquí vemos a una bailarina que se llama Carmela Díaz, una de las bailarinas más bellas que inspiró un poema que Bergamín incluyó en el primer número de su revista unipersonal, El Pasajero, editada en México en 1943 y 44. De hecho, Bergamín dio a conocer en ese número dos sonetos yuxtapuestos en forma de contraste lírico entre Delia, bailarina oscura porque, según parece, abandonó el grupo y se huyó en las sombras. El soneto conmemora su desaparición. Y Carmela, bailadora clara, por razones que se explican en el soneto. No lo voy a leer, pero el soneto tiene cierto interés y un carácter divertido también. Entonces, para la temporada del otoño de 1940 en el Círculo de Bellas Artes, hubo que ampliar el repertorio. Y aunque Don Lindo de Almería seguía siendo el eje de cada una de esas 4 funciones, se incorporaron nuevas obras, tanto de mexicanos como de españoles. Por ejemplo, esta, que se llamaba El Renacuajo Paseador, con música de Silvestre Revueltas y vestuario de Carlos Mérida. También La Madrugada del Panadero, basado en un libreto de Bergamín con música de Halfter y vestuario de Rodríguez Lozano. Pero me parece que la obra más interesante de estas nuevas obras que se dieron a conocer en ese momento es Lluvia de Toros, también con libreto de Bergamín, basado en una serie de dibujos y grabados de Goya, con música de Fray Antonio Soler, orquestada por Halfter, y con decorados y vestuario de Antonio Ruiz. Este es el cartel de publicidad diseñado por el pintor español Antonio Rodríguez Luna. 2 de los trajes goyescos, ideados por Antonio Ruiz, el Corsito, así como la maqueta que hizo del decorado. Vemos aquí, por ejemplo, la paloma azul, al fondo, vemos la cabeza del toro, es una obra con tema taurino. Entonces, durante esas pocas semanas de septiembre y octubre de 1940, y como consecuencia directa del éxito que tuvo el estreno de Don Lindo en enero de aquel año, la Paloma Azul tuvo un impacto enorme sobre el mundo cultural mexicano, especialmente sobre el mundo de la danza, que ya comenzaba a desarrollarse en el país gracias a estas colaboraciones entre españoles y mexicanos. Se habló largamente en la prensa de las bailarinas, cómo entrenaban, cómo ensayaban, qué concepto tenían de la danza. Este es un típico artículo de la época dedicado a ellas. Y se produjo un consenso entre los críticos que las actuaciones de las bailarinas de la Paloma Azul constituían los primeros pasos decisivos hacia la plasmación de un nuevo estilo dancístico en México. Sin embargo,
hacia finales de 1940, por diversos motivos, la Paloma Azul de pronto se desintegró. Además del cambio sesional y la pérdida de apoyos oficiales, se producen graves problemas internos en el seno del patronato, así como diferencias de índole ético-artística. Según el testimonio de una de las Sokolovas, Josefina Luna, la Sokolov fue censurada por Adela Obregón Santacilla, y recojo las palabras de Josefina. Sokolov iba a bailar un solo en que representaba a una prostituta, y la señora Obregón dijo: ¿cómo es posible que la sociedad de México vea una cosa así? Y no quiso. Ana Sokolov se enojó mucho porque dijo que no entendía la danza en México y que la danza no tenía velos. Ana tenía razón, pero por otro lado no se podía luchar con algo establecido en la sociedad mexicana. Ana se fue al extranjero y nos quedamos nosotros. Pensábamos que iba a regresar y jamás regresó, y se disolvió el ballet de la Paloma Azul. Ella se equivocó un poco porque Sokolov volvió varias veces a México después del fracaso de la Paloma Azul. Por otra parte, los problemas internos de índole más bien prosaica, es decir, económica, trascendieron a la prensa nacional y desembocaron en un ruidoso escándalo público en el que los protagonistas fueran, como no, Carlos y Adela, por un lado. Aquí vemos a Carlos. Fijaros en el titular: Paloma, pintor, arquitecto, señor, embargo, yo, tú, él, lotería de escándalo. Y por otro lado, como digo, Bergamín y Rodríguez Lozano, que se ven en la foto en el centro de la página. A mano derecha, la Adela, a mano izquierda, Rodolfo Halffter. Por lo visto, todo se debió a la utilización de un documento falso en el que Halffter, Bergamín y el pintor mexicano se hicieron responsables, sin darse cuenta de ello, por supuesto, de las deudas nada despreciables de la Paloma Azul. Me permito citar el testimonio personal y público de Rodríguez Lozano para resumir brevemente lo que ocurrió. El 7 de septiembre de 1940 se daba una fiestecita en la editorial Séneca, la editorial que dirigía Bergamín en esa época, con motivo de la nueva temporada de la Paloma Azul. Hubo un momento en que el arquitecto Obregón Santacilla se acercó a Halffter, a Bergamín y a mí, diciendo que los 5.000 pesos que había proporcionado la Presidencia de la República se habían agotado y que, necesitando hacerse un gasto, de momento se encontraban él y su esposa sin dinero. Estos eran multimillonarios, eso es pura mentira, ¿eh? A continuación, nos convenció de realizar como una mera fórmula la firma de una letra de cambio que también firmaría su esposa para endosársela a aquella persona que quisiera hacer la operación de Marras. Pero todo nada más que por mera fórmula, ya que el Departamento Central iba a proporcionar pronto otros miles de pesos también para la Paloma Azul. Resulta que esa letra de cambio, sin la firma de Adela, acabó en manos de su sobrino. Además, se modificó la cantidad que indicaba. De 5.000 pesos pasó a 12.600. Para cobrarla, el sobrino de los Obregón Santacilla se presentó en el taller de Rodríguez Lozano y se llevó todos los cuadros que encontró allí. Parece ser que cada uno de los cuadros tenía un valor de unos $2.000, dólares americanos.
Según una crónica publicada en la revista Todo, bajo el título «Las palomas de arriba embargan a las de abajo», la galería del pintor quedó totalmente vacía. Se decía que el chiste de la temporada era, modificando el lema lopesco de la paloma azul, las artes hice mágicas embargando. Pero a pesar del desenlace polémico de esta historia, no hay que perder de vista el impacto muy fecundo que tuvo la paloma azul sobre el desarrollo de la danza moderna en México. De hecho, en todos los estudios sobre este tema se suele subrayar las múltiples consecuencias positivas de la colaboración que se produce en 1939-1940 entre Anna Sokolov, Bergamín y Halffter, destacando asimismo, desde luego, las aportaciones de todo un conjunto de artistas mexicanos y españoles, especialmente las de los pintores Antonio Ruiz y Manuel Rodríguez Lozano. Gracias a la experiencia de la paloma azul llegó a florecer en México una danza auténticamente moderna, nacional y universal a la vez. La propuesta dancística innovadora y vital de Anna Sokolov sentó las bases de una corriente que, gracias a la fidelidad y el entusiasmo con que la asimilaron sus discípulas, se desarrolló de una manera fructífera durante los siguientes 20 años. Para terminar, quisiera volver al tema de las huellas poéticas que dejó la paloma azul en la obra de Bergamín. Resulta que, además de los sonetos que dedicó a sus bailarinas predilectas, escribió otro para conmemorar las circunstancias que acabaron con la empresa. Se trata, obviamente, de un soneto inédito, descubierto hace muy poco en México, entre los papeles de Antonio Ruiz, y quisiera leerlo para así poner un punto final entre lírico y satírico a esta curiosa historia. Entonces, para comprender bien el soneto hay que tener presentes todas las observaciones que yo he hecho sobre los protagonistas, la historia de cine, el embargo, etc. El soneto se titula, como veis en la pantalla, A una paloma azulita y azulada, y dice: de tantos humos fueron pompas vanas las de escayola y bomberiles ríos, llantos, suspiros, celos, desvaríos, que al aire dieron plumas, sino canas. Columnas de humo no, sí acartonadas, o de blanco papel, letra en vacíos. Impostura que miente señoríos, convirtiendo en sorpresas las Sor Juanas. Los lienzos estofados que el amago vacío del corazón volvió estafados, trocó el celoso ardor en triste mofa. Palomero robadora, sin embargo, y con embargo, reclamó a los hados: ¡ay, infeliz de la que nace estofa! Muchas gracias. Se me olvidó decir una cosita que voy a mencionar ahora porque es un detalle pintoresco. Las bailarinas estas de la paloma azul no cobraron nunca nada. Lo único que tenían cuando se desintegró la compañía eran estos vestidos que Adela, en su generosidad olímpica, les había cobrado para poder presentarlas en público. En fin. ¿Me coloquio? Si ustedes quieren, porque parece ser que me toca el papel, estoy fatal hoy, de moderador, si quieren hacerle una pregunta al señor Denis, pues qué mejor ocasión que esta. Hay grabaciones, hay un CD que se puede conseguir sin ningún problema.
además es una obra que todavía, tanto en México como en España, a veces en España, también se puede, o sea, se da en conciertos, ¿sí? Se considera, como decía, como su obra más importante, pero no se ha comentado casi nada el vínculo que tiene con el libreto de Bergamín. Y en ese sentido, como decía, es un ejemplo de esas colaboraciones muy importantes entre los músicos del 27, es decir, el grupo de los 8, y los poetas y escritores de la época. Eso queda por documentar. Si hay un joven aquí que necesita un tema de tesis, ahí está, ahí está. Los compositores del grupo de los 8 y el 27. Sí. No sé si me equivoco porque no sé prácticamente nada del tema, pero creo que tuvieron la mala fortuna, ¿no?, de cuando estrenaron la obra a la que te has referido del músico mexicano Silvestre Revueltas, sí, falleció esa noche. Falleció ese mismo día, efectivamente. Sí, no, eso fue dramático. Había asistido al estreno él de Domingo de Almería con mucho entusiasmo. Además, volviendo al tema de los estudios sobre el exilio, hay dos versiones de lo que es el exilio republicano en México: la amistad, la colaboración y la enemistad y las peleas que se producen entre ellos. Este es un caso en que se ve el aspecto positivo de la colaboración, porque he mencionado principalmente a los pintores, pero también los músicos, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y varios otros también se implicaron y colaboraron. Además, por la fecha que es, estamos hablando de 1940, si no es la primera, es una de las primeras iniciativas que reúne a exiliados republicanos españoles en un proyecto cultural, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Que eso es lo curioso. Claro, hay mucho más que decir sobre este tema. Lo que sí puedo decir, bueno, después volveremos al tema de la paloma azul, de por qué se llama así. Pero lo que quería mencionar, porque conté la anécdota de Juan Ramón al comienzo, cuando decía que Bergamín había gastado el oro de Moscú. Yo estoy absolutamente convencido de que la Junta de Cultura Española, uno de los organismos más importantes del exilio republicano en México, fracasó debido a las tensiones que se producen entre Juan Larrea y Bergamín cuando Larrea llega a México hacia finales de 1939 y se encuentra con lo muy poco que queda del presupuesto de la Junta. Y resulta que hay un texto de Larrea muy poco conocido, que es el texto de un discurso que él lee en una asamblea general de la Junta en el mes de febrero. Ese texto lo he visto una vez en la vida en un suplemento de un periódico mexicano en los años 70. Y es evidente que Larrea se queja de la mala administración de los fondos de la Junta, diciendo que habían sido utilizadas por razones que no correspondían. No dice explícitamente por Bergamín en la paloma azul, pero el discurso es una especie de denuncia pública de la torpeza, entre comillas, administrativa de Bergamín. Yo sospecho, como daba a entender discretamente, que parte de los fondos que tenía la Junta, fondos proporcionados por el mismo José Puche en el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados, fueron utilizados para costear la aventura del estreno de Don Lindo de Almería. Y claro, Bergamín y Larrea se pelean, se separan, se dividen los miembros de la Junta en dos grupos, se hace durante ese año la revista España Peregrina, pero luego Larrea, León Felipe y compañía, como sabéis seguramente, siguen otro camino, fundan Cuadernos Americanos, otra visión de lo que es la presencia de los españoles en México, y básicamente el barco se hunde y Bergamín se queda solo. Pero se queda solo con la memoria, con estos recuerdos de las bailarinas de la paloma azul. Volviendo al tema de por qué se llama así, incluso yo he oído varias versiones. Hay una que he oído
que dice que hay una pieza musical de la época colonial que se llama La Paloma Azul. Es una especie de alusión a esa obra. También me han dicho que hay una paloma azul en la mitología azteca. José Antonio me dijo esta tarde, por ejemplo, que también hay un cuento. Bueno, entonces, por lo visto, bueno, lo cuento para que todo el mundo lo sepa. Por lo visto hay ¿qué es un cuento de Pardo Bazán? No se lo he dicho yo. Bueno, puede que haya otra posible explicación de por qué se llamaba la paloma azul. Bueno, parece ser que aparece en la obra de Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán, que puede ser también una alusión a esa misma pieza musical de la época colonial. También me han comentado, o me comentó, un refugiado muy viejo, fue Roberto Ruiz en Barcelona, me contó en diciembre cuando hablábamos de este tema, que había también una bebida, una especie de cóctel de la época que se llamaba Paloma Azul, con ginebra y con otras cosas, que no tenía nada que ver con la pulquería, pero quién sabe. Yo me fío en este detalle en la memoria de Emilia Halffter de Salas-Viu, que estaba absolutamente convencida de eso, sí. Sitúa todo a finales del 39, principios del 40. Desde abril terminó la guerra, la República perdida. Las tensiones políticas que se producen previo a la derrota y posterior a la derrota, me imagino que están también actuando en ese tipo de rencillas, separaciones de la Junta. Sí, y en cierto sentido la Paloma Azul es una especie de víctima inocente de unas tensiones políticas de cierta envergadura. Básicamente hay que tener en cuenta que Bergavín llega a México con fama de comunista, aunque no ingresó nunca en el Partido Comunista, pero tenía fama de ser comunista extremado. Y otros muchos refugiados que no estaban de acuerdo con esa línea, pues también le denunciaron públicamente. Y hay una serie de historias que convendría contar quizá para ilustrar ese fenómeno de las divisiones internas por razones políticas entre los españoles de la comunidad de refugiados en ese momento, sí. Y claro, también hay que tener en cuenta que Pablo Neruda andaba por ahí, la estrella de Neruda iba subiendo en el firmamento y la de Bergavín no iba cayendo exactamente, pero ya tenía esa competencia con Neruda que a él personalmente le perjudicó bastante. Se pelearon también Neruda y Bergavín en México. Eso tampoco extraña a nadie, sí, pero en fin. Ese es otro capítulo del exilio republicano en México. El comentario más vago de Juan Ramón sobre un poquito del pueblo de Cuba por ahí, con la fama. ¿Cuándo lo hace ese comentario? Yo tampoco recuerdo con precisión, yo creo que es el 41 o 42. Eso se puede averiguar. ¿Decías que era cuando llega a México? Yo creo que cuando llegó ahora. Ese viaje fue posterior. Yo creo que estuvo en Buenos Aires, creo, invitado por los españoles de ahí a dar unas conferencias o recitales, pero muy a comienzos de los años 40. Y por eso creo, específicamente, lo que tú dices, tú lo ves con mucha claridad. Yo he tenido que darle vueltas para entender por qué decía exactamente el oro de Moscú y por qué haber gastado ese dinero en bailarinas. Es decir, que estaba usando un dinero oficial que no correspondía a esos fines. Aunque claro, Bergavín, como era muy tendencioso, era capaz de decir, no, si don Lino corresponde perfectamente a los objetivos de la Junta de Cultura Española, mantener viva en el exilio la cultura española. Pues esto es la cultura española. Aquí estamos, Rodolfo Halffter, Ramón Gaya, yo mismo y varios compañeros haciendo esto aquí, para que se enteren, no solo para que se enteren los mexicanos, sino para que lo hagamos nosotros. Aquí. Sí, nada.
sólido investigador del 27, en comunicación personal, me ha dicho a las claras que casi puede probarse que Bergamín se quedó con ese dinero. Lo que no sabía era que era para esto. Pero ya se decía eso, el rumor corría, ¿no? Y bueno, sí. para los admiradores de Bergamín eso no. Nos emborrona un poco su personalidad, ¿no? Sí. Extrapoética, no se ha querido hablar de la torpeza administrativa de Bergamín. Yo creo que decirlo honradamente, honestamente, no es un problema para mí, en fin, no pone en duda, no perjudica mi devoción por la figura de Bergamín. Yo creo que lo más peligroso que se podía hacer en el mundo era darle un dinero oficial a Bergamín y decir, pues, lo que usted quiera. Porque en otros momentos sí que fue duramente controlado en Madrid, cuando hacía la revista Cruz y Raya o las ediciones del Arbo, y en la editorial Séneca. Yo he visto la correspondencia, por ejemplo, entre Puche y Bergamín quejándose, diciendo, necesito más dinero para sacar más libros. Y Puche diciendo que no, que eso no era rentable, que había un límite, ya no se podía invertir más dinero en una editorial que se estaba hundiendo. Pero en este caso concreto llega a México con un dinero para crear en México la nueva sede de la Junta de Cultura española. Y la historia de la Junta no se ha contado todavía. A pesar de ser el organismo clave del exilio republicano en México, esa historia no está nada clara. Y si viviera hasta el próximo siglo, me pongo a contar esa historia. Y algo más frívolo, y tú que has dicho que tuviste la oportunidad de hablar con José Bergamín sobre este tema, ¿hubo algo más que sonetos entre las bailarinas y Pepe Bergamín? Yo no sé si sigue grabando este señor, que me parece una presencia siniestra y policíaca en esta habitación, pero se ha dicho, es decir, yo he oído la versión de por qué de la salida de Bergamín de México en el 46, perseguido por el marido o el padre de alguna joven mexicana que él había seducido castamente a su manera. No puedo decir más, pero los sonetos tiene que haber más, tiene que haber más, porque él escribía sonetos, como sabéis seguramente, con muchísima facilidad. Los dos sonetos que están en El Pasajero son magistrales, son absolutamente magistrales. El último inédito, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero es interesante como documento histórico. Pero estoy seguro de que si pudiera localizar a las supervivientes de la Paloma Azul, que ellas tendrían seguramente más poemas. Eso no, claro, pero todos estos poemas a los que has aludido están incluidos en tu edición de Bergamín en pretexto. No, no, en el segundo tomo. El problema con las poesías completas de un escritor como Bergamín es que no tiene fin, eso puede ser infinito. Cada día me llegan más poemas, que de pronto me escribe una chica ya mayor, una vieja uruguaya, mandándome 150 poemas que nadie conocía. Es que es interminable. ¿Sí? Ah, no, es increíble. Entonces la idea es, como dice Curro, un poco para aclararlo, no pensando en mis ventas, pero hice una edición de un volumen de las poesías completas de Bergamín y estoy haciendo un segundo con las poesías no recogidas en forma de libro, los poemas sueltos y muchos poemas inéditos que han aparecido en carpetas guardadas por mujeres ya muy mayores que los habían recibido en el pasado. En fin. Bueno, muchísimas gracias. Me habéis escuchado con mucha atención. Espero que el tema os haya interesado y nada, se levanta la sesión. Gracias.